Muy bien, pues muy buenos días. A medida que os vais incorporando, ¿qué tal, Marta? Te estoy viendo aquí cerquita de mi ventana, a Pino también la veo, a Cata, y bueno, y a Sonia, anda, y a Geno, pero bueno, que cuánto bueno por aquí. Me decía Mario que si somos masoquistas, y le decía yo, bueno, pero a lo mejor es un punto de la Avenida Leyes, ¿no? ¿Qué tal os está yendo? Nos encantaría saber de vosotros, a ver si alguien quiere en un momento dado contar su testimonio sobre si, no sé, haya tenido algún efecto en su vida, ¿no? Yo le hablaba a Mario y le decía que yo notaba un poquito más de resiliencia. Y entonces eso está muy bien, porque entonces vas viendo movimientos, y entonces, o sea, como que salto menos. Y entonces, oye, que es que no está para los saltones, que el que de repente saltar menos, qué maravilla, es como una conquista, es como ganar una guerra, y no sé cómo decirte, produce una satisfacción tan brutal, ¿eh? Bueno, hace que todas estas cosas luego pues merezcan la pena, independientemente de que nos estén llevando a la contraria a las leyes continuamente, como habremos visto en los talleres que hemos estado haciendo sobre sensibilización y sobre abundancia. Las leyes, bueno, pues vienen muy puñeteras, y entonces hay muchas veces que uno tiene una cierta ira, ¿no? De tanto cambio del sistema de creencias, ¿no? Le decía a Gerardo que la cuestión es persistir. Entonces, bueno, que tenemos derecho a tener pereza, a tener ira, a ser tercos, cada uno tiene su ritmo, pero poquito a poco vamos alcanzando cuotas de satisfacción propia, y eso es un gran tesoro. Desde mi punto de vista, produce un subidón el ver que uno es más líder de uno mismo que otros constructos, de los cuales hemos hablado, el sistema reptiliano, el sistema límbico, deseos, necesidades, excentricidades, varias, que nos hacen, bueno, pues pegarnos unos tropezones increíbles, ¿no? Hoy vamos a empezar las leyes universales otra vez. Hicimos esto a principios de febrero de 2020, llevamos exactamente 2 años, es nuestro cumpleaños de leyes, segundo cumpleaños de leyes, y yo creo que merece la pena un repaso. Entonces, bueno, lo primero vamos a saludar. Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Que hay, hola a todos, buscadores afines, buscadores de felicidad y de paz, que es lo que estamos aquí, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes motivaciones que tenemos para reunirnos y compartir pues, experiencias, conocimiento, información. Y pues encantado de estar aquí con vosotros de nuevo por miércoles y ya está. Vamos a ver cómo sale hoy todo el tema. Vienes a nuestro auxilio, sobre todo para explicar las leyes de arriba, que son bien difíciles de explicar, y para eso necesitamos a alguien que conozca un poco la física y que pueda explicarnos pues con un poco más de profundidad que como vienen nuestros PowerPoint, porque hemos incidido mucho en las leyes de abajo, las leyes de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia y la ley que hay, bueno, dirigiendo un poco todo el cotarro de abajo. Pero por arriba nos hemos incursionado muy poco, que son las leyes universales que no se pueden violar, o sea, es decir, que no están a nuestra disposición para ser violadas, ¿no? Y está muy bien conocerlas, y vamos a intentarlo entre hoy, mañana, el próximo miércoles y el siguiente, a ver si conseguimos entender algo. Muchas gracias. Jorge, ¿qué tal? Gracias por tu esfuerzo una vez más. Aquí estamos, sí, claro que sí, al pie del cañón. Muy bien, estupendísimo. Gusto en saludarles a todos. Qué alegría, qué gusto poder compartir el día de hoy. Y nada, seguramente veremos muchísimo. Este es un tema mucho ya, como tú dices, Isabel, un par de veces, pero viene muy bien hacer un refresh nuevamente, ¿no? Porque seguramente diremos cosas nuevas y seguramente nos enteraremos de alguna que otra cosita. Así es que encantado de poder estar nuevamente aquí. Qué gusto. Ay, acabo de ver, gracias Jorge, acabo de ver que Guille preguntaba, y sí, son esas leyes universales las de arriba, y así llamadas por esta propuesta, que desde mi punto de vista es mucho más. Yo ahora estoy leyendo, gracias a Paloma Martín Vega, que no sé si estás por aquí, Paloma, en cualquier caso, si no estás, que quede grabado, muchísimas gracias, que me ha pasado una versión del Kybalión, que me he puesto a leer y tal, y ya que lo tengo, lo leo. Oye, y es mucho más llegable que el Kybalión en sí, porque si te lees las leyes universales del Kybalión,
bueno, pues ahí se quedaron y tal, ¿no? Es como, es muy, una filosofía muy densa, con un vocabulario muy... que hay que ser más o menos un especialista, ¿no? En desencriptar, ¿eh? Y no, me ha llegado este librito y tal, y yo creo que la ley de la polaridad la vamos a entender a lo mejor, pero sí que merece la pena, Jorge, repasar, porque a nosotros también nos viene muy bien también repasar. Hemos estado haciendo muchos talleres, pero lo que vamos a empezar a hacer hoy es en lo que se basan todos estos talleres, que son las leyes universales en sí. Vamos a ver si nos son de provecho, si nos cuadran en nuestra vida, si sobre todo detectamos cuál es la que estamos violando, que nos hace sufrir o enfermar, porque es la información que nos va a llegar, porque muchas veces no sabemos qué ley estamos violando, para obtener algunos resultados lamentables que suceden a veces en nuestra vida. Felipe, vamos a requerirte también mucho a ti para que nos cuentes muchas cosas, porque la ley de la naturaleza es bien berraca también, ¿verdad? ¿Qué tal, querido? Hola Isa, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola a todos de nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, todas son berracas y todas son preciosas y todas son armoniosas, pero eso es lo bonito de las leyes, que nos traen el yin y el yang, nos traen todo y aprendemos. Como dice Jorge, se aprende de todo, se aprende de lo que ya hemos dicho, de lo que se va a decir. Seguramente también repetiremos muchas cosas. Es importante saber por qué se repiten. Y es un tema maravilloso, es un tema apasionante, es un tema que, como siempre hemos dicho, y yo lo recalco mucho, si se aplica en el día a día, en el poquito a poquito, en los pequeños detalles, comienza uno a ver resultados, comienza uno a ver cosas, comienza a ver cómo fluye un poquito más la vida, se disfruta un poquito más de la vida, así que encantado de estar a retomar el tema de las leyes y vamos con ello. Buscadores de ser feliz, sí, Sí, decía Mario. Bueno, llevamos muchísimos años buscando ser felices, vamos alcanzando algunas cuotas. Esta información nos ha servido mucho a nosotros cuatro y a Ana, que este año tiene clases de inglés justo hasta ahora, por eso no está con nosotros. Pero suele venir siempre al final. Nos ha venido muy bien, nos ha ido muy bien en algunas cosas gracias a estas leyes. Por eso nos atrevemos a ponernos delante de vosotros, porque tenemos la experiencia de que hemos conseguido mejorarnos a nosotros mismos y por tanto mejorar los resultados que hemos obtenido. Y entonces hemos verificado la ley de la correspondencia, que es una de las leyes más brutas, ¿no? Porque es la que sustituye a la palabra merecer. Es decir, cuando uno es o sea, lo que le ocurre a uno es que uno es correspondiente con lo que le ocurra. Si es bueno y tal, sabes qué maravillosa correspondencia, pero si es desagradable, es también correspondencia. Y en el mismo grado y exactamente en la misma interpretación, ¿no? Y entonces, pues con eso de lo de merecer, la palabra correspondencia es más neutra, tanto en lo positivo como en lo negativo, y es una ley universal. Y entonces es fuerte, ¿no? Pensar que hemos sido correspondientes con que nos ocurran las cosas que nos han ocurrido, ¿verdad? Porque si ya nos ponemos más allá de nosotros y tal, entonces ya la ley de la correspondencia la vamos a rechazar. Por eso decimos que es muy importante que las leyes sean para nosotros y nuestra vida. Y tal, sabes, que no las intentemos aplicar a los demás, porque entonces va a llegar y tal, pues, que si la injusticia, que si la historia y tal, y entonces lo estropeamos todo, lo estropeamos el Estado. Estas leyes son para nosotros, que somos correspondientes con recibirlas. A ver si ese es uno de los axiomas en los que nos mantenemos para poder ser profesores, porque nos sale mucha, vamos a decir, mucho sentimentalismo, mucha sensibilidad, y esto parece que es un enfriamiento, y no lo es. Y lo interesante es que no lo es, no es un enfriamiento, al contrario, y tal, la sensibilidad es mucho más verdadera. Muy bien, dicho esto, pues vamos a comenzar. Yo tengo por aquí abierto un PowerPoint que es muy escueto, pero que nos va a servir bien de introducción para empezar prácticamente desde el principio, chicos. Vamos a compartir pantalla y vamos a ponerlo.
es un PowerPoint que presenté en un congreso de la asociación del Enneagrama, junto con Eduardo Layana, en el que los dos estuvimos como intentando correlacionar, luego no salió porque teníamos muy poco tiempo, las leyes universales con las ideas santas del Enneagrama, con las ideas sanas o las ideas objetivas, como las queramos llamar, en las cuales están incluidas prácticamente todas las leyes universales. Para quien haya estudiado un poco de enneagrama avanzado, ha podido, le va a sonar un poco todo esto y viceversa. Entonces, bueno, Mario, venga, empieza tú. Conocer las leyes nos permite lograr una vida altamente gratificante y satisfactoria. Por lo menos hemos verificado que un poquito hemos llegado a que sea mucho más gratificante y satisfactoria. Cuéntanos qué pone ahí, Mario. Pues indudablemente que nos ha traído, en fin, lo que tú comentabas antes, un poquito más de serenidad, de comprensión y de no fastidiarla con tanta facilidad, ¿no? Cuando uno sabe que todo está bastante bien organizado y que todo lo que ocurre es porque la ley lo permite, pues como que se tranquiliza un poco ese reptil que tenemos todo dentro, pues que se serena un poquito, ¿no? Y como bien dice aquí, no hay mejor emprendimiento que el desarrollo espiritual, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, el desarrollo espiritual, por lo que produce es paz, armonía, felicidad, que es lo que hemos comentado al principio, que es lo que estamos buscando. Aparte, ya sabemos que solo hay 3 asignaturas básicas en este mundo y el pensum que se da en esta tierra, pues es aprender a ser feliz, aprender a estar incondicionalmente, que es lo más difícil. Aprender, quizá, ¿no? el segundo aprendizaje. Mario, ¿puedes volverlo a repetir? Que se me ha cortado justo cuando estabas diciéndolo. Sí, aprender a ser feliz, aprender a estar en paz, cero conflicto y aprender a amar incondicionalmente, asignaturas básicas en las que venimos aquí a la Tierra, ¿no? A aprender simplemente. Y tenemos un pensum que siempre va a ser el mismo, pues esta Tierra es una escuela de 3er grado que lo que hace es simplemente pues, pasar siempre las mismas asignaturas, ¿no? Entonces, si tenemos más información, pues mucho mejor. Esto es como buscar un poquito de atajo, pero está asociado, bajo mi punto de vista, a una grandísima responsabilidad que tú le acabas de señalar ahora, Isabel. O sea, las leyes son para nosotros, no hay que utilizarlas, como esto es muy peligroso, como arma arrojadiza, sobre todo por la ley de la correspondencia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas y ser muy sensible y muy compasivo, sobre todo con la información que manejamos. Entonces, pues bueno, saber que se opera, que están ahí, que son leyes y como leyes, y si se permiten y sucede, es porque nosotros sabemos que la ley lo está permitiendo. Pero eso no significa que haya que señalar al dedo con el dedo. ¿No? Cuidado, que como decía Andy, cuando señalas con el dedo a alguien, que sepas que 3 dedos te señalan a ti. Entonces, cuidado con eso. No, es un postulado, esto es decir, que se parte como postulado, Sí. A partir del cual vamos a ir avanzando, de que habitamos un universo vivo, inteligente, creativo y perfecta y magistralmente dirigido por un orden superior. Claro, pues aquí va a hablar un poquito de todo lo que es la idea de Dios, la conciencia, como quieramos, pues bueno, la cultura, nuestras tradiciones nos han hecho pensar en un Dios como si fuera una persona, personificado, antropomorfo, y no tiene nada que ver con eso, es información, es purísima información, amor puro en estado de comprensión total, de conciencia total, pero es algo que permea todo en el universo, que lo permea todo, llega a todos sitios y está en nosotros y bueno, pues ahí estamos, simplemente que lo tenemos bastante olvidado y muy, muy bloqueado, ¿no? De alguna manera. Entonces, toda esta información pues, nos permite irlo descubriendo y sabiendo pues, que esa inteligencia superior, esa información que no alcanzamos a entender muchas veces, pues está ahí. Llamaré Dios, conciencia, el cero, yo qué sé, el campo cuántico, como quieran llamarlo, pero bueno, es algo que permea en todos los niveles y en todas las cosas. Y ahí está. Y que está dirigido pues, por un ser maravilloso, en fin. Entonces, a ver, un momentito, esto me parece que José Antonio Álvarez tiene la mano levantada. Adelante. Sí, quizás valga la pena comentar, sumando a estas bondades del conocimiento, de estas leyes en nuestra vida cotidiana,
que en muchas culturas de aquí se desprende lo que se llama el ethos, el comportamiento ético, ¿sí? Que el comportamiento ético, como lo decía Mario, es como un axis, como una columna vertebral. Es benéfico para la persona, es benéfico para los demás y es benéfico para la naturaleza. Y eso mucho lo marca justamente la comprensión de estas leyes, que sirve como orientación para el establecimiento de la normatividad ética, de lo que es de alguna manera el comportamiento positivo. Un video que sería sensacional, que ojalá lo pudiéramos ver aquí, que se llama Desde el Corazón del Mundo. Es digamos, un grupo étnico de Colombia en donde se ve cómo ellos describen primero el cosmos, o sea, las leyes que rigen el cosmos, y de ahí desprenden un ethos, es decir, un comportamiento social, individual, social, en conjunción con esas leyes. Y verdaderamente es una maravilla la armonía, el respeto a las mujeres que tienen, el respeto a la naturaleza. Es un documento sensacional. Hay mundos dentro de este mundo en que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos de los diferentes mundos que hay. Del que tú hablas al mundo que queremos llegar, en donde habitan ese tipo de personas, en este mismo mundo, en el que son amables, que son armónicas, que respetan la naturaleza, que reciclan sus desperdicios y tal, y que, en fin, y que colaboran y tal para que haya buen rollo, buena vibra y tal, ¿no? Porque una de las cosas que estudiamos es que hay una responsabilidad individual mientras que estamos vivos en vibrar bonito y tal, en lanzar una buena energía, es decir, eso es estar en servicio. Y cuenta. De la misma manera que cuenta cuando estamos vibrando muy bajo, estamos en indignación, en queja y en pataleta, también estamos colaborando para que ocurran, pues no precisamente cuestiones muy agradables, ¿no? Entonces eso de que dices de la ética, lo hemos hablado mucho también. Es muy importante de vez en cuando, por lo menos una vez al año, leerse un libro de ética, ¿no? Y hacer un repaso de los valores que tiene cada uno. Claro, aquí lo poderoso es que es cultural, o sea, no es una, digamos, descubrimiento personal, sino la misma cultura en la que estás inmerso te empuja a este comportamiento ético. Yo aquí el que metería para leer esto, evidentemente, pues es Spinoza, es una maravilla. El Dios de Spinoza era el Dios de Einstein, y en la naturaleza está escrito todo, nada más que hay que saberlo leer. Una de las leyes que vamos a desguazar en estos días es la ley de la naturaleza, que está en la base y tal para luego poder hacer un desarrollo psicológico y espiritual. Porque si uno está violando la ley de la naturaleza y no está en un buen estado físico y no está en una autorregulación, es decir, es bastante difícil poder acatar nada en la vida, y mucho menos un desarrollo psicológico o espiritual, eso sí. Jorge, adelante. Gracias, Isa. Quise levantar la mano porque, bueno, me estimuló ahorita el comentario también de José Antonio, ¿no? Porque luego, conforme vayamos avanzando, yo sí quisiera hacer diferenciación o una discriminación en el sentido de que mucho de lo que tú acabas de mencionar, José Antonio, está asociado, está relacionado primero con un correcto y un adecuado manejo de la ley de la naturaleza, pero también con un manejo adecuado de la ley de la armonía, que es la siguiente ley, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la ley de la naturaleza y la ley de la armonía funcionan en conjunción de esta manera preciosa que tú la acabas de describir, es que entonces uno está conectado con la vida, está conectado con la naturaleza, fluye y vive parte de ella, pero con un profundo respeto para todo su hábitat, ¿no? Y eso es precioso y eso es maravilloso, pero vamos a ver, desafortunadamente eso se acaba o eso tiene que cambiar porque luego después de esta ley de la armonía viene la ley de la correspondencia y viene la ley de la evolución, que son leyes superiores que van a hacer que toda esta armonía se descuajeringue, que toda esta armonía se vaya para el garete, ¿no? Porque dentro del propio proceso de desarrollo de nosotros primero es vivir y conocer esos estados de armonía, luego desarmonizarnos, ¿no?
para poder aprender de ello y luego regresar nuevamente a recuperar ese estado, pero ya desde una manera consciente, ya no de una manera Inocente. inocente. Y esa es la parte interesante de mirarlo, ¿no? Porque lo interesante o lo que postulan las leyes es que conforme vamos avanzando en nuestro nivel de desarrollo, vamos a hacer una asociación o una conjunción espectacular que ya se comienza a ver, que es la de la tecnología junto con la naturaleza. Y entonces lo mejor de los dos mundos confluyen para que podamos regresar nuevamente a retomar el contacto con la naturaleza, pero aprovechando también toda la tecnología y toda la ciencia que hemos desarrollado. Y eso es espectacular. Eso es espectacular porque entonces sí que podemos aprovechar mucho mejor todos los recursos a nuestra disposición. Sí, hay un romanticismo con la vuelta a la naturaleza que Gerardo lo aclaraba mucho en muchos de sus talleres, ¿no? Que con todo nuestro respeto y tal a cualquier tipo de estado de conciencia que exista en este planeta de nuestros hermanos y tal, y habrá hermanitos mayores y hermanitos menores en ese sentido. O sea que con todo el respeto no se trata de volver otra vez a la selva, a la naturaleza salvaje de la manera en que estábamos cuando estábamos en la naturaleza salvaje, sino de haber evolucionado a un mundo que respeta la naturaleza y de que hay una bidireccionalidad. Que es bueno para la naturaleza y es bueno para nosotros, es decir, hay una bidireccionalidad entre la naturaleza y los seres humanos. Y eso se empieza a alcanzar en el siguiente estado de hidrógenos que se llaman de 48, de 96, 48 a 24 órdenes de leyes de hidrógenos. Existe un mundo y es compatible con el planeta Tierra en donde se ha pasado del estado de destrucción de la naturaleza a respeto a la naturaleza. Y se ha pasado de un estado de ego reactivo emocional a un estado de lealtad, a un estado de amistad, de lealtad, de honestidad. Y en el otro estado, en el estado de lo que es estar en la selva, es un estado que incluso todavía no hay ego, es más bajo todavía, en el sentido evolutivo de la escala evolutiva. Sitio por el que hemos pasado todos, además, y cada uno. A mí por lo menos me llamó la atención porque a mí me ha gustado mucho siempre el chamanismo, la antropología, me ha gustado mucho la cultura, sobre todo la antropología cultural, ¿no? Y me gustaba mucho toda la filosofía que salía de ahí, de la naturaleza, de todas estas personas que viven en la naturaleza. Y me enamoraba de ello. Además, es decir, y de repente llega esta información, no se trata de eso. Y lo pude entender, yo no sé si lo pillas lo que queremos decir o hasta dónde hemos llegado y hasta dónde sabemos. José Antonio, ¿dónde estás? Aquí. Sí, totalmente de acuerdo, Isa. Cuando tú ves, por ejemplo, a este grupo, no es tanto que vivan o no en la naturaleza, sino los comportamientos sociales, individuales, que se desprenden del conocimiento de estas leyes. Y del respeto a la naturaleza, sí. Y el respeto entre ellos, el respeto a la mujer, el respeto a los niños, el respeto a la naturaleza. Ahí está escrito todo, nada más que hay que saber leerlo y traducirlo a comportamientos individuales y sociales que sean armónicos entre sí y armónicos con el entorno natural. Y también basados en la supervivencia y por lo que es bueno y sensato y de sentido común para la supervivencia. Que es el estado fundamental en el que se vive en contacto con las leyes de la naturaleza. Vamos a continuar, muchas gracias, qué interesante. Además, es que has puesto por encima un tema que hemos debatido mucho en otros momentos y que además es un gran debate. Bien, continuamos esto. En la medida que avanzamos en nuestro desarrollo personal, vamos descubriendo los procesos que permiten liberarnos de las limitaciones del ego.
y alinearnos con este orden perfecto. Lo que viene a decir es que el ego es el gran violador de leyes, ¿de acuerdo? En el momento en que sea el ego el que esté procesando la información por nosotros y actuando por nosotros, estaremos a la defensiva y violando las leyes, la ley de la armonía, la ley de la naturaleza, y por tanto tendremos correspondencias algunas veces desagradables, resultado de haber violado dichas leyes. Pero como decía Jorge, incluso no violándolas, de repente aparecen las correspondencias. Y es porque independientemente de lo bien que podamos estar, a este mundo hemos venido a aprender. Y entonces los problemas se van a presentar. Y desde luego nadie está exento de algún problema de vez en cuando. Eso que llamamos problemas son aprendizajes. Y entonces ahí es cuando, a ver si es verdad que somos tampoco violadores de la ley de la armonía y de la ley de la naturaleza. Me ha gustado mucho. Sí, adelante, Mario. Nada más Aquí... quizás, Isa, rapidísimo. La ley que se viola fundamentalmente con la cuestión del ego es la ley también de la interdependencia, del intersomos, la ley de donde todo está vinculado con todo. El comportamiento egoísta no tiene cabida dentro de la comprensión de esta ley. Adelante, Mario. Muchas gracias, José Antonio. Apuntando todo lo que habéis comentado, el concepto que se nos escapa aquí cuando hablamos de estos temas idílicos y tan bonitos y que a todos nos encantan, por supuesto, pero hay que tener en cuenta un concepto que es el tema de la impermanencia en el universo. Entonces las cosas que en algún momento pueden parecer idílicas, en equilibrio absoluto, todo eso pierden el equilibrio en cualquier momento con un objetivo básico que es, pues, es que es así, la vida en sí, el universo en sí es impermanente, no hay nada que permanezca estable en ningún momento, simplemente la ley de la armonía, la combinación de los opuestos. Luego cuando hablemos de la ley de la polaridad, pues abundaremos en este tema, pero... Sí, además se viene muy bien explicado en el libro de Paloma, o sea, y lo tengo abierto para que lo veamos, es justamente esto. Tener o sea, en cuenta de que, eso, el que tema la de la calma no es impermanencia. calma si no hay de vez en cuando tormenta. Efectivamente, entonces, y además alguien me enseñaba, me parece que era Guille, que decía que a veces perder un poquito los papeles o ir por abajo, pues es el mejor manera para ir hacia arriba, ¿no? Pues sí, algo de razón sí que tiene, por supuesto. Lo que pasa es que yo siempre comento que hay dos maneras de aprender, por contraste inverso y por contraste armónico. O sea, nosotros ya tenemos la intención de aprender por contraste armónico, si es posible. Es que es así como se aprende aquí. Sí, pero bueno, lo triste es que la mayor parte de la humanidad, y me meto yo también, aprendemos muchas veces por contraste inverso, o sea, sufriendo y violando las leyes. Y sí, bueno, insisto, que si podemos violar las leyes, ya hablaremos de las 3 leyes de abajo, que son las que se pueden violar, pues lo que producimos es insatisfacción, sufrimiento y malos resultados. Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Pues, sí, la verificación está en los resultados, efectivamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esto. Además, es que los resultados no son discutibles. Ahí es donde está la ciencia, lo científico, lo que llamamos verificación, ¿no? Dice, para poder comenzar a entender las leyes universales desde una mente lógica, podríamos empezar comparándolas con las leyes de la física. Una ley se convierte en ley cuando ha sido verificada y produce el mismo resultado en cualquier lugar donde se aplique. Y esta está muy bien y tal, pues para efectivamente poder entender qué significa verificar. Porque esta escuela lo que no dictamina, sino que expone y sugiere para que tú verifiques, no para que te lo creas. Y eso es otra de las cosas también que nos gustó mucho. Es decir, que nos quitó pues esa rebeldía que teníamos contra lo establecido, sobre todo en esos momentos, ¿no? En que veníamos un poco tocados de lo anterior, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos decían que fuera o que nos sonara algo y tal superior y tal, pues le teníamos como un poco de, ay, venga, ¿no? ¿Sabes? Y esto nos vino muy bien porque explicaba muy bien que es que lo que hay que hacer es verificarlo y que si no lo verificas no es para ti. Correcto. Y entonces aquí tenemos bueno, pues otra explicación, ¿no? Felipe, luego voy a ir contigo, ¿no? Ya estoy empezando a oír tu cerebro, pero teníamos principios inmutables que rigen nuestra vida, por lo cual mejor conocerlos, porque rigen nuestra vida. La creación, funcionamiento, administración, comprensión y pedagogía.
que está creada. Es decir, está todo perfecto, está todo muy bien pensado. Y lo que nos es agradable y lo que nos es desagradable. Así es como es, ¿no? Y si lo puede ver uno en perspectiva y con la foto grande, porque cuanto más grande sea tu foto, más se va a poder entender esta información. Pero en las cosas puntuales y en los hechos concretos es más difícil de entenderlo. Entonces, lo que necesitamos, decir, y ahí pues es una revisión sobre el tema necesidad, que es además vamos a decir, una demanda muy reptiliana. Necesito. Entonces las leyes te vienen a decir todo lo que necesitamos está dentro de la ley. Todo lo que queremos sin poderlo conseguir está fuera de la ley. Y además todo lo que necesitamos lo tenemos. Otra cosa es que nosotros creamos que no. Necesitamos todo lo que la vida nos da, queremos todo lo que no tenemos, ahí es donde está el problema. Y la vida responde a las acciones, no a la inercia. Es decir, aceptar la realidad no significa quedarse postrado. Porque hay una co-creatividad entre lo que se está organizando y lo que tú expeles al comportarte. Es decir, las leyes se van a entender a través del comportamiento y de los resultados que dicho comportamiento tiene. Dice, cuando valoremos y amemos lo que tenemos, estaremos dentro de la ley. Aquí pues está el agradecimiento y una actitud valorativa, humilde. La humildad es grandeza, no es pequeñez, y con una actitud que tenga estos valores, no tenerlos en la teoría. ¿Qué valores tienes? La misericordia, la compasión y luego estarse comportando reptilianamente. No, sino realmente que en el comportamiento estén los valores, y es en el comportamiento en donde veremos si hay diferencia en el antes y después de haber asumido las leyes. Y aquí están las leyes, y vamos a empezar por las de arriba. Jorge, nos las enumeras y ahora vamos a ir con ellas, a las de arriba. Sí. Bueno, primero, lo interesante de este diagrama sería entender que estamos hablando de 3 leyes. Perdóname, 3 leyes, no, 7 leyes, pero tenemos 3 que se encuentran en la parte superior, 3 leyes que serían superiores, una ley intermedia, que es la ley de la evolución, y 3 leyes inferiores, ¿no? Entonces, las primeras 3 leyes, amor, manifestación y polaridad, estarían encargados de lo que sería la creación del universo, la administración del universo. Entonces vamos a decir que de una manera más directa o más literal no están tan asociadas o tan relacionadas con nosotros mismos, son leyes más macro, ¿no? Pero luego, a partir de la 4, que este es el gran maestro y el gran pedagogo, ¿no? Que se nos aplica constantemente, está la ley de la evolución y es una de las primeras leyes que es completamente inviolable. Todavía las 3 leyes que están en la parte inferior, podemos nosotros salirnos de ellas, no violarlas, sino salirnos de ellas en el sentido de que hay una ley superior que permite que tú te salgas de la ley inferior. Pero a partir de la ley de evolución ya es imposible que nosotros podamos salirnos de esta ley. Se nos aplica constantemente, ¿no? Y el hecho de que nosotros podamos conocer cómo funcionan estas leyes nos da una garantía de que en la medida que podamos asociarnos con este orden del universo, con cómo está construido y ordenado este universo inteligente, podemos acercarnos a estados de mayor satisfacción, de mayor ansia, de mayor flujo en nuestra vida, ¿no? Pero luego existe una cosa que se llama el libre albedrío, ¿no? Y el libre albedrío quizás es la peor cosa que nosotros pudiéramos llegar a tener, porque el libre albedrío no es otra cosa que la capacidad que tenemos nosotros de intentar ir en contra de la ley. Y entonces el universo en su inteligencia o en la manera como está constituido, nos dota a nosotros de esa capacidad de querer ir en contra de la ley. Porque en la medida que nosotros vayamos en
contra de esa ley y a través de los resultados desastrosos que vamos a ir obteniendo, quizá en algún punto de nuestra vida nos saturemos o comencemos a hacernos preguntas y a cuestionarnos si muy probablemente nuestras afirmaciones, nuestras creencias, nuestras ideas de cómo es que funciona la vida puedan estar equivocadas. Y a partir de ahí decidamos entonces investigar y decidamos poner a prueba estas leyes, ¿no? Porque lo interesante de todo esto no es la teoría, que es la que vamos a compartir ahora, sino que todos y cada uno de nosotros nos demos la posibilidad de comenzar a probar en nuestra vida estas leyes y que veamos si obtenemos los resultados que supuestamente esta teoría nos está proponiendo, ¿no? Entonces, a partir de la cuarta ley de la evolución viene ya la pedagogía que se aplica a los niños. Y nosotros somos niños, nosotros estamos en el colegio y estamos aprendiendo, como bien lo comentó Mario, ¿no? Básicamente 3 aspectos, ¿no? Que es aprender a amar, aprender a ser feliz, ¿no? Y aprender sí, y a servir a las demás personas, ¿no? Amar, ser feliz y hacer a través de la información de aquello que vayamos reconociendo, integrando en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros con esas 4 leyes, las de abajo, que son las que más nos pudieran interesar en un momento dado porque son de aplicación directa a nuestras vidas, a nuestra pareja, con nuestros hijos, a nuestro trabajo, al día a día. O sea, en los 365 días del año podemos ver nosotros si ponemos atención cómo se aplican estas 4 leyes en nuestra vida. Entonces, será muy interesante que las diseccionamos y que las podamos entender y que podamos ver qué utilidad práctica pueden tener en nuestra vida. Y luego, por supuesto, que hablaremos también de las 3 leyes superiores, que son súper interesantes, son maravillosas, pero digamos que Hoy vamos a hacer un repasito. Hoy vamos a hacer nada más que un repasito para hacernos una idea de lo que vamos a empezar a estudiar. Gracias, Jorge. Felipe, haznos una introducción, ya que nos has estado escuchando durante 40 minutos y antes de empezar, sí que me gustaría ver qué bulle en tu cerebro inquieto. Inquietísimo, Inquietísimo. Sí. Bulle, pues, como siempre, muchísimas cosas, muchísimas reflexiones, pensamientos, muchas cosas. Ahora que estaban hablando y refiriéndome un poco como introducción a esta parte de la ley de la naturaleza y de esto que estamos hablando, cuando a mí me gusta, a ti también, nos gusta mucho estudiar, como tú decías antes, tema antropología, irnos atrás, a ver el ser humano cómo funcionaba antes en los orígenes. Y yo es una cosa que me ha hecho siempre reflexionar cuando he estudiado las leyes y cuando he estudiado la ley de la naturaleza, es la relación que ha tenido el ser humano con la naturaleza y cómo nos ha ido y cómo nos va. Entonces, yo he llegado aplicando la ley de la naturaleza, he visto que el ser humano en sus inicios, cuando el ser humano dependía de verdad de la naturaleza, no le quedaba otra cosa que comunicarse con la naturaleza. No había otra opción que encontrar la armonía con la naturaleza, encontrar un dar y recibir con la naturaleza, en donde el ser humano daba y la naturaleza le daba y convivían. A nosotros nos ha tocado una era, y es una cosa que yo le he dado muchísimas vueltas y no hace mucho llegué a la conclusión, es que el problema que tenemos hoy en día es que nos ha tocado vivir la era en que el ser humano quiere controlar la naturaleza. Y entonces la naturaleza nos está demostrando que no la podemos controlar, que hay que dejarla fluir. Y lo que tenemos es que aprender a armonizarnos con la naturaleza, porque no la vamos a controlar. Y podemos dar aquí 1000 millones de ejemplos de que no vamos a controlar la naturaleza. Todo tipo de historias que hay miles de ejemplos. Y que la naturaleza, perdona Felipe, y que la naturaleza no tiene la capacidad de autorregulación que pensaba en el siglo pasado y en el anterior el ser humano. Claro, pero siempre hemos pensado, y si hablas desde la persona que tiene un perro en su casa hasta la gente, todo el mundo, el concepto es controlar a tu mascota, controlar a tu gato, controlar a tu perro, a tu caballo, controlar el bosque, controlar el mar, y la naturaleza nos habla en todos los idiomas que no la podemos controlar, que lo que tenemos que aprender es a convivir con ella, aprender a armonizarnos y encontrar ese concepto de comunicación en la naturaleza que es dar y recibir. Es ponte en armonía con la naturaleza, ponte a funcionar con la naturaleza. Es inteligente. Claro, aprende
a adaptarte a lo que te dé la naturaleza, y de lo que te dé la naturaleza, obtén beneficios para ti. Saca provecho de lo que la naturaleza te dé. Y entonces, aquí es donde a mí más valor me da cuando yo comencé a estudiar lo de las leyes, que todo esto me comía la cabeza, y he poco a poco encontrado estas palabras, encontrado esto, y es que realmente luchamos contra la naturaleza. Y entonces he llegado a la conclusión que cuando uno lucha contra la naturaleza, la conclusión es inmediata: lucho contra uno mismo. Estoy luchando contra Felipe porque me estoy desarmonizando, y la naturaleza me habla. A cada uno le habla de su manera. A cada uno tenemos nuestros. Yo siempre lo he contado, que a mí siempre me hablaba en mi adolescencia, y eso me hablaba a través de fracturas de huesos. Me he partido todo el esqueleto en 80 partes. Y era la forma en que me hablaba la naturaleza, diciéndome: estás desequilibrado, estás desarmonizado y estás en contra de la naturaleza. Lo que pasa es que no queremos ver los mensajes que nos manda la naturaleza. Bueno, pero es que la naturaleza es nuestro cuerpo, es lo que tú estás diciendo también, que es a lo que quería ir, a lo que quería ir en un momento. Es fundamental cuidar nuestro cuerpo, es fundamental comer bien, es fundamental comer lo que hay que comer en cada época del año. Tomates en la época de verano, en invierno pucheros y cucharas, etcétera, etcétera. Eso parece, la gente se lo toma risa, y eso no es risa, y eso es armonía. Y ahora en invierno no comemos tomates, no pasa nada. Ya llegará ahora la primavera y disfrutaremos de los tomates en primavera y en verano. Ahora comemos cosas que nos da la naturaleza. Y hay que cuidar el dormir, hay que cuidar el hidratarse, hay que cuidar el descanso, hay que saber parar. A mí, yo, por ejemplo, comparo mi época de adolescente, que yo era un cafre, bien cafre, y entonces me rompía todos los huesos y tenía accidentes y tenía mil cosas. Y yo ahora que, bueno, he dejado de ser cafre y he dicho, por ese camino no tengo que ir, y me he un poco, pero cuando me ha pasado un accidente y llego a la conclusión, o qué me está diciendo a mí el universo, es porque tiendo a hacer más de lo que de capacidad. Y es verdad que aguanto, y es verdad que tengo fuerza, y es verdad que tengo energía, y que le echo fuerza, pero la naturaleza tiene su ritmo. Pierdes el ritmo. El ritmo, y hay que ir al saludable. ritmo de la naturaleza, ni más rápido ni más lento. Hay que ir al ritmo de la naturaleza. Y eso hay que aprender a vivirlo. Y normalmente vivimos fuera de ritmo, y la naturaleza, si vas fuera de ritmo, no te comunicas con ella, pierdes esa armonía. Entonces, una cosa es que cuando tú vas en esa naturaleza, como lo estamos hablando, la ley de la naturaleza tiene que ver específicamente con adaptación y con supervivencia. Entonces, si tú no fluyes, no te comunicas, no ves tus ritmos, todas estas cosas que estás hablando, inmediatamente la ley, que es en estos términos que estamos hablando, es cuando se te echa encima, es cuando te echas un piano de cabeza, un piano de cola encima de la cabeza, y no puedes ni caminar, porque es que te has echado más carga de la que te permite. Y eso es la ley de la naturaleza. Luego, evidentemente, hoy es una pequeñísima introducción, y utilizaremos muchísimo más. No, si ahora vamos con ello. Era la introducción a las leyes, ¿no? Lo que pasa es que si no empezamos por la naturaleza, entonces nos vamos a hacer un bypass y tal, porque realmente no nos va a funcionar mucho la armonía si estamos enfermos. Claro, es una lucha interna. Cuando vas en contra de la naturaleza, luchas contigo mismo. Ahí es donde está la enfermedad, y entonces es muy interesante que empecemos los seres humanos a revisar un poco el tema de qué es la enfermedad física, más allá de que lo que me ha ocurrido. Y entonces veremos que una de las cosas por las que enfermamos es porque violamos fehacientemente la ley de la naturaleza y la capacidad que tiene nuestro cuerpo, que es enormemente sabio, de autorregularse con nosotros dentro. ¿Sabes? Es decir, es la única manera en que tiene que decirnos algo y tal sobre que algo no. Y generalmente tú y yo lo hemos dicho siempre, es la pérdida del ritmo. Sí. La naturaleza es fundamentalmente ritmo. Es el ritmo saludable. No hay que aprender a ir ni más rápido ni más despacio. Es como el que dice, el otro día que nos vimos, que hablábamos de la puntualidad,
puntualidad es llegar a la hora, no es llegar ni un minuto tarde ni un minuto antes, porque si llegas antes tampoco eres puntual. Bueno, es Puntual que fue una cosa... Como cuando claro. hicimos, ahora me estaba leyendo el Kybalión con los herméticos, ¿no? Que dicen que tienen poderes para montar tormentas, para hacer que llueva, para hacer que no llueva, ¿no? Entonces eso a ti y a mí nos suena un poco. Alguna vez hemos deseado tanto que llueva que ha llovido. En fin, hay mucha historia ahora que he leído el Kybalión y a todos los mentalistas, que se llaman mentalistas, ¿no? Que bueno, pues ahí hay mucho ego mago, hay mucho ego del poderes, hay mucho ego, he visto, ¿no? Sobre ya ponerte mentalista, ¿no? A influenciar, como dicen ellos, ¿no? Yo creo que esto viene, esta exposición de leyes es una exposición de leyes que nos pone más humildes, no nos pone de magos ni de, es decir, que nos pone humilditos, dándonos cuentas de dónde estamos y lo que somos, ¿no? Pero la ley de la polaridad estaba tan bien escrita que ahora cuando lleguemos y tal vamos a leerla, porque es un párrafo muy corto en la que viene muy clarísimamente la ley de la polaridad, que yo nunca la había entendido, porque siempre estábamos con lo de masculino y femenino, Mario, y entonces no terminaba la cosa de entenderse bien, ¿no? Y lo explica muy bien. Bueno, pues entonces estas son las leyes, esto es lo que ha explicado Jorge. Sobre las leyes de abajo, vamos a decir que son estas 3 leyes que nos aplican directamente, que son las que realmente tenemos que entender porque forman parte de nuestra vida cotidiana, y además tienen aplicaciones prácticas e instrucciones precisas, nos han venido de la mano de las leyes para poder apoyarnos y ayudarnos a entender cuándo se violan y qué es lo que ocurre y qué es lo que viene a decir esta ley sobre nuestro comportamiento para poder estar en armonía con dicha ley y por tanto tener mejores resultados en nuestra vida. Y luego están las leyes de arriba que son inviolables y que efectivamente son bastante más difíciles de entender para nosotros, pero bueno, ha llegado una información, nos podemos hacer una idea y siempre podemos sacar, Jorge, a propósito de lo que decías, por ejemplo, la ley esta de arriba, la ley del amor, es otro postulado que dice que todo tiene un propósito de amor, independientemente de que nosotros no lo sepamos o no lo veamos o no nos lo creamos o no tengamos la capacidad para verlo. Entonces, en cualquier caso, las leyes vienen a traerte esperanza, vienen a traerte movimiento hacia adelante, vienen a traerte explicaciones y tal, que nosotros los seres humanos necesitamos que nos expliquen las cosas para poderlas entender. Luego, por supuesto, pide verificación. La ley del amor la podemos verificar si somos lo suficientemente humildes en nuestras vidas. Perfectamente la podremos entender. Y hay veces que pasan ráfagas en que lo entiendes. Pero efectivamente las manifestaciones que hay en esta dimensión son bastante lamentables. Entonces cuesta mucho ver la ley del amor en los sucesos que suceden en nuestro mundo. Pero de repente lo pillas, de repente lo ves y es precioso. Es decir, cuando te cuadra algo en tu vida que aunque haya sido desagradable, te hayas dado cuenta de que se ha presentado una mejor versión de ti mismo después de ello. Y muchas veces tienen que caer muy fuertes, sí que a veces, Mario, la ley de, aprendemos por contraste y es que somos muy tercos, el ser humano es muy terco y el ego es muy terco, con lo cual a veces tienen que caer centellas, queridos amigos. Y bueno, pues entonces esto luego se explica los síntomas de ir contra la ley. Adelante, Mario. Quería apuntar esto que estás comentando porque hay una cosa que es absolutamente, que se respeta muchísimo en el universo, que es la decisión. O sea, no hay cuando una persona, un ser, toma una decisión, el universo la respeta hasta sus últimas consecuencias. Por leyes, ¿no? Conviene saberlas y saberlas interpretar y saberlas respetar sobre todo. Pero la decisión es algo que nunca se viola en este universo. Fíjate qué fuerte, porque estamos continuamente tomando decisiones sin darnos cuenta.
Correcto, entonces pues ahí es lo que tú estás comentando, todas las decisiones que toma el ego lo que quiere es lo que no necesita, entonces lo que quiere pues, es adaptar la naturaleza, adaptar todo bajo su criterio. Y ya sabemos que el ego pues, es la mejor manifestación de la ignorancia, ¿no? El que cree Es que la mejor sabe. manifestación de la ignorancia, sí. Y además, como dice Jorge, no es violador de leyes, pero nos pone fuera de la ley. Sí, nos pone fuera de la ley. Bueno, totalmente, sí. Bueno, muchas gracias, Isabel. No, es que además viene a cuento un poco de esto, ¿no? Que es lo siguiente, ahora vamos a ir con las leyes, ¿no? Que parece que se están resistiendo. Sí, ya. Esta es la última de introducción. El saber que ir contra la ley, yendo contra la ley, estando fuera de la ley, existen síntomas internos que es sufrimiento. Malestar, ira, desagrado, frustración, baja autoestima, estrés, tristeza, depresión. Síntomas externos, resistencia a lo que sucede, relaciones inarmónicas, no adaptación a los cambios, bloqueos, angustia, también pues llamarían síntomas internos. Y los problemas se pueden presentar en 4 áreas, que son en las áreas de las relaciones. Miremos a ver qué tal vamos de relaciones, en el área de la salud, nuestro cuerpo, nuestra mente, en el área de nuestros recursos y en el área de cómo nos adaptamos o no nos adaptamos a lo que va sucediendo. Entonces, yendo contra la ley tendremos problemas en el área en que estemos yendo contra la ley de cualquiera de estas, que son como los 4 motivos de consulta, como le llamamos, ¿no? Es decir, 4 motivos en los que si fuera uno un psicólogo, ¿cuál sería tu motivo de consulta? ¿No? Entonces, mira, te miras ahí y ya ves cuál sería el motivo de consulta. Entonces, eso es lo que es uno de los síntomas de ir contra la ley. Entonces, sabiendo esto, la pregunta es, bueno, a ver, cuéntame las leyes, ¿no? Entonces, a eso vamos. Cuando nos quejamos de lo que tenemos, estamos en camino de perder lo que necesitamos. De vez en cuando ponemos este tipo de frases porque son verdad. Y conviene que lo sepamos, pero las leyes no son advertencias, no son amenazas, no son ojos y tal que te miran, ni tienen que crear paranoias, no, las leyes son una gozada. Le ponen uno en caminos en que de repente a uno le va bien. Y entonces, bueno, pues es que es muy interesante. Y desde luego al ego no le gustan nada las leyes. Eso sí que lo hemos comprobado, ¿verdad? Mario, la ley del amor te la voy a dejar para ti y tal, ¿sabes? Estas son las leyes del triángulo superior, ¿no? Yo ya más o menos he hecho una pequeña introducción y tal, pero dale con la ley del amor. La ley del amor, pues es quizá la más difícil de comprender porque todavía no llegamos a saber exactamente qué entendemos por amor, no el amor como sentimiento, que es lo que más cerca está de lo que entendemos, ¿no? Es un sentimiento, por supuesto, pero yo creo que siempre el amor es la comprensión absoluta, el conocimiento, la información absoluta y el servicio incondicional a todo. Entonces el amor, como hemos dicho antes, hemos señalado, permea todo lo que hay en este universo y es la información. Entonces, por antonomasia. Entonces, pues ahí, el amor es eso. Y es como decíamos otro día. Es el motor, ¿no? Vamos a decir, Sí, el motor que mueve. Es lo que mueve todo, y es la manifestación de lo que todavía es el uno, por decirlo de alguna manera, por un punto de vista más filosófico, más hermético, me decían, ahí está el uno. Y el uno decide en un momento determinado manifestarse, y para manifestarse necesita de otra ley, que es la ley de la polaridad, que ahora la explicaremos. Entonces, la manifestación, todo en este mundo, el pensamiento previo, o sea, lo han dicho, primero fue el verbo y luego la carne, es manifestación, pero la manifestación para operar en este mundo y en esta tercera dimensión, pues necesita de otra ley inviolable como es la ley de la polaridad, que es la de los complementarios. Los complementarios son los que son capaces de crear situaciones y crear todo en este universo. Y digamos, la ley de la polaridad está perfectamente estudiada a nivel científico, pues en los protones. Ahora vamos a ir con ella, sí, ahora vamos a ir con ella. No nos adelantemos. Ahora vamos a ir con ella, saco, porque es que además entenderla es una gozada. Cuando de repente la entiendes es una gozada. Claro, pues con la ley de la manifestación, una de las cosas que por lo menos me ha llamado la atención, discúlpame, ahora te dejo continuar, es el hecho de que no hemos inventado nada. Que simplemente lo que hemos hecho ha sido manifestarlo. Bajarlo, es como si estuviera en la nube, esto es símil informático, que no es exacto, o sea, pero vamos, puede entender y es una analogía, está ahí, la información está ahí, y lo que hace el ser humano
ya sean los artistas, los científicos, lo que hacen es bajarse la información. Evidentemente, para bajarse información hay que estar preparado y ser correspondiente con ella. O sea, no se puede bajar uno la última sinfonía o la sinfonía de Beethoven si no eres Beethoven. ¿Me entiendes? Claro, claro. Evidentemente hay que haber estudiado música, hay que estar preparado, hay que tener el canal abierto y otras muchas cosas. Y no, nadie se baja la teoría de la relatividad si no es Einstein y no está preparado y no estudia mucha física y no es receptivo a esa información. O sea, la información seguro que nos está pasando por aquí y un cerebro pues bastante cortito como puede ser el mío, pues ese tipo de información pues no estoy preparado todavía para bajarla, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando pues uno hace un poema y alguna cosita. Alguna cosita sí se hace, claro que sí. Claro, entonces, Y todo ser humano es creador. Y eso es una cosa claro, también muy entonces pues interesante. es lo que tampoco se ha entendido bien, o sea, que estamos hechos a imagen y semejanza, pero no somos creadores. Esa imagen y semejanza no es que tenemos la misma forma que Dios, no es el tema antropomórfico, sino que somos creadores en nuestro nivel y en nuestras limitaciones, pero somos creadores, efectivamente, y lo llevamos dentro. Entonces, pues qué maravilla que seamos creadores, pero somos creadores tanto de lo digamos, positivo, de lo negativo, Co-creadores, vamos a decir co-creadores. co-creadores, sí, se manifiesta a través nuestro, ¿no? Por supuesto, y estamos aquí experimentando, experienciando, qué maravilla. Como tú has dicho ahora hace un minutito, cuando uno empieza a comprender y a manejar estas leyes con sabiduría y con entusiasmo y con respeto, pues la vida se convierte en un juego y en un juego agradable, en un juego bonito, en un juego bonito. En un juego bonito, sí. Oye, José Antonio, sí, adelante. Nada más comentario rápido. Justamente la ley del amor es lo que reconcilia las polaridades. Hay un cuento sufi muy breve, hermoso, que dice, llega el amado, toca la puerta, le pregunta la amada quién es, y el amado dice, soy yo, ábreme. Le dice, vete, no estás preparado. Regresa el amado, toca la puerta y le pregunta a la amada quién es, y le dice, soy tú, pasa. Ya está. Gracias. Esa es la unión, digamos, que incluso nosotros mismos, esa es la búsqueda mística, ¿no? La fusión de nuestra individualidad como una gota de agua en el océano, ¿no? Perder completamente esa separatividad y unirnos con toda esta gran unidad que es el cosmos, Dios, etc. Esa es la idea santa del 8 y del 5, que es la unidad y la unicidad. Del eneatipo 8 y del eneatipo 5, que habla de cómo de cuál es la realidad en el mundo no dual, que es en el que estamos, y es la unidad y a la vez la unicidad. Somos pequeñas cristitas, pero todas formamos parte de esa gran unidad. Y tiene que ver con esta ley del amor. Gracias, porque unir al eneagrama y las leyes es una de las cosas que nosotros siempre intentamos, ¿no? Y creo que has asociado muy bien esas dos ideas. Es perfecto. Muchísimas gracias. Además, como no es fácil de entender, pues cualquier aportación que podáis hacer, y además la aportación metafórica es una gran aportación también, porque muchas veces con palabras racionales es bastante más difícil hablar sobre tanta mística, ¿no? y tanta elevación como puede haber en esos mundos en que reina nada más que estas tres leyes, ¿no? Debe ser una gozada. Eso es a lo que tendemos, por eso decimos somos buscadores de felicidad, pero bueno, anda que no nos falta todavía para empezar a conocer las leyes, ¿no? Muy bien, entonces de esta ley de la manifestación, luego vamos a ir mucho más a fondo estos días con las leyes, es saber eso, es decir, que ya está todo creado. Que nosotros en todo caso lo que hacemos es manifestarlo, ¿no? Que es a través de la ley de la polaridad. Y entonces me vais a dejar que comparta esto, una cosa que tengo abierta. Aquí está el principio de polaridad. Para que podamos entender este principio, porque no sé por qué, pero a mí me ha pasado que de repente lo he entendido. Entonces, a ver si os pasa como a mí. Mira, el principio de polaridad es corto, pero merece la pena. Dice en el Kybalión, que como sabéis todas las leyes, y además he visto muchas subleyes metidas aquí en todo lo que el Kybalión nos viene a decir, es el origen de todos los orígenes de las leyes universales, el Kybalión. Dice, todo es doble, todo tiene dos polos,
todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero en diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Es buena introducción para que podamos empezar a entenderlo. Dice, este principio encierra la verdad de que todo es dual, tiene dos polos, todo su par de opuestos, afirmaciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y dilucida las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos investigadores y que literalmente decían, la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza, difiriendo solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, diferenciándose en su gradación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se tocan. Todo es y no es al mismo tiempo. Toda verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, etc. Este principio explica que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados. El calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Mirad un termómetro y tratad de averiguar dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, indicando simplemente ambos términos, frío y calor, diversos grados de la misma cosa y que ésta se manifiesta en esos opuestos no es más que los polos de eso que se llama calor, o sea, la manifestación del principio de polaridad que nos ocupa. ¿Vamos entendiendo un poco? Yo es que sí, por eso estoy leyéndolo, pero a lo mejor suena un poco raro. Dice, el mismo principio se manifiesta en la luz y la oscuridad, las que en resumen no son sino la misma cosa, siendo ocasionada la diferencia por la diversidad de grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál es entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre alto y bajo? ¿Cuál entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja. El mismo principio opera de idéntica manera en el plano mental. Y entonces aquí es lo que nos interesa. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio, dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y notaremos que hay muchos grados entre ambos, tantos que las palabras que nosotros usamos para designarlos, agradable y desagradable, se esfuman una en la otra hasta tal punto que muchas veces somos incapaces de afirmar si una cosa nos causa placer o disgusto. Entonces, de lo que hablan, y perdonadme que me enrolle, pero es que me ha parecido muy interesante, es de que nosotros tendremos la capacidad de polarizar y despolarizar nuestra mente y nuestras emociones a voluntad, aplicando esta ley y entendiéndola. Y en eso se trata la aplicación que podríamos hacer de esa ley en la práctica de nuestra vida cotidiana. Y decía también que nosotros incluso seremos capaces de cambiar el clima de lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, si es de pelea terca y tal, ¿sabes? Convertirla en debate dinámico. Que es otro grado diferente de lo mismo que está en un polo y tal, ¿sabes? En que vibra bajito. Es muy interesante leyéndome estos herméticos y tal, ¿sabes? Digo yo, no, vamos a liarla ahora y tal, ¿no? Con Hermes Trismegisto a estas alturas de nuestra vida. Pero bueno, te quiero decir que es muy interesante poderla entender en la práctica. Y no sé qué te ha parecido, Jorge. Pues tremendo, Isa, brutal esta asociación que hiciste, ¿no? Ahora con el Kybalión y con Es esta que ahí sabiduría sigue, hermética que nos compartes. Sí, fíjate que otra manera de entender la ley de la polaridad es que esta ley genera el necesario contraste precisamente para que se genere el movimiento, pero sobre todo para que se genere la comprensión, porque la comprensión se va a dar precisamente en el contraste que hay entre un polo positivo y un polo negativo. Ese contraste entre la luz y la sombra, ese contraste entre el día y la noche, ese contraste entre la primavera y el invierno, es lo que permite que nosotros vayamos haciendo procesos de comprensión. Esa es otra manera también de entender la ley de la polaridad y cómo se manifiesta en todas las cosas, ¿no? Y también es la que genera el dinamismo, porque es precisamente el contraste el que genera el movimiento y el que genera el dinamismo, ¿no? Cuando se encuentran dos cuerpos
que están en acción, es precisamente esa diferencia de fuerza la que genera el movimiento, la que genera el dinamismo, la que genera el cambio. Entonces nosotros estaríamos en un universo estático, sin movimiento, sin evolución, si no existiera esta ley. Esta ley es la que dota de movimiento al generar los contrastes para que entonces esto comience a moverse. De eso hablaban del péndulo. Un poquito más así abajo en el texto, que ya lo terminaremos de compartir, por supuesto, pero también de leer. Ahora lo interesante es que lo que comentaba Mario, y si para algunos de ustedes nuevo este concepto de evolucionar contraste inverso y de evolucionar por contraste armónico, ¿no? Lo que dicen las leyes universales es que en los primeros 3 niveles evolutivos, o ahí donde se aplican las primeras 3 leyes, que es naturaleza, armonía, correspondencia, evolucionamos a través de contraste inverso. Esto quiere decir que evolucionamos generalmente a través de la ley del garrote, o a través del sufrimiento, a través de los palos, a través de darnos cuenta, pues, con toda la confrontación que vamos encontrando en nuestra vida. Pero una vez nosotros empezamos a fluir, a reconocer y alinearnos con la ley de la evolución, comenzamos nosotros a fluir a través del contraste armónico. ¿Y esto qué quiere decir? Es que yo miro a alguien que le está yendo muy bien y entonces de alguna manera quiero funcionar como esa persona, reconozco, aprendo a esta persona y comienzo a fluir, a crecer, a desarrollarme sin necesidad ya de tanta frustración, sin tanto sufrimiento, sin tanto disgusto, ¿no? Entonces, muy interesante, o sea, que sepamos que en la medida que vamos avanzando, el contraste inverso va disminuyendo, va a fluir de manera más adecuada con el flujo natural de la vida. Luego nos va a llevar pues tanto tiempo como nuestra terquedad así lo quiera, ¿no? O sea, podemos poner toda la resistencia que querramos, ¿no? Porque para eso es que tenemos el libre albedrío, ¿no? Para oponernos fehacientemente durante pues 39,000 años, decía Gerardo Smeilin, que generalmente estamos en este proceso, ¿no? Quejándonos, ¿no? Peleándonos, ¿no? Contra la vida hasta que en algún momento dado nos abrimos a la opción de que pudiera existir una información diferente y fluir de una manera distinta para obtener resultados diferentes también. Muy bien. José Antonio, ¿querías comentar algo? Sí, rápido. Me encanta esa cuestión que menciona Jorge, de que eso es lo que genera el movimiento, la polaridad, pero también la polaridad es lo que nos indica el poder hacer equilibrios, balances, como decían las viejitas, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Por eso la palabra meditación es como el justo medio. La palabra médico es equilibrar, o sea, es buscar en donde los opuestos se reconcilian, porque cuando un opuesto sube a su máxima expresión, se convierte en lo contrario. Cuando la luna llega a su fase de llena, inmediatamente por ley tiene que empezar a decrecer hasta ser completamente oscura. Y cuando es completamente oscura, vuelve, o sea, los opuestos no existen el uno sin el otro. O sea, su existencia está completamente ligada al otro. Esto existe porque existe lo otro. Y entre los dos forman una unidad. Acabas de describir maravillosamente. Es la ley de la polaridad. De la armonía, sí, no la ley de la polaridad, pero bueno, muchísimas gracias porque acabas de describir muy bien y con mucho detalle la ley de la armonía. Ahora iremos por ahí. Sí, eso es, que son las que vamos a entender mucho mejor en nuestras vidas, independientemente de que podamos hacernos una idea, que es lo que decían los herméticos, esto que estoy leyendo, es sobre que nosotros tenemos la capacidad de gestionar nuestras polaridades. Para poderlas transformar en armónicas, es decir, en lo que realmente significa, no que tengamos que aprender de un polo u otro, ¿no? Y también habla mucho el eneagrama de la ley del 3, y habla de la reconciliación, que es cuando dejamos que baje la tercera fuerza, que es la que reconcilia y la que concilia los dos opuestos, que se mantienen tensos, y ahí lo podemos ver en la práctica nuestra, de todas las tensiones que tenemos en lo que nos hemos posicionado y que no somos capaces de ceder. No dejamos que baje la conciliación. Una de las peores cuestiones que vamos a ver que van a interferir mucho en el desarrollo y que es propio del ego es la soberbia, que veremos que es la que mantiene en tensión
por centenares, es decir, en un momento dado hasta que tomemos la decisión, como decía Jorge, que todo esto es tomar decisiones, de ceder. Mario, adelante. Gracias, José Antonio. Bien, pues bueno, apuntar un poquito el tema del tema de la polaridad, que es la única vía que tenemos por medio de la ley de la polaridad de solucionar cosas y de crear cosas. Y se entiende bien con lo que comentaba José Antonio, que pues, bueno, pues el que pertenece, que puestos son lo mismo, pues el tema de la temperatura, pues frío o calor, pero el tema es la temperatura en sí. Lo que sea, lo entendamos como frío o calor es nuestra percepción. Y por eso me acuerdo de un chiste para bajar y rebajar un poquito la, la profundidad de un señor que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces llega a su momento, se muere bueno, pues le mandan al cielo, ¿no? Su alma va al cielo. Pero este hombre era muy friolero. Era muy friolero, entonces cuando llega ahí al cielo le dice a San Pedro: oye, San Pedro, me han dicho que aquí en el cielo hace mucho frío, y no me mandas al infierno que está más calentito. Y a San Pedro dice: pero si tú eres muy bueno, ¿qué vas a hacer en el infierno? Si tú lo que te mereces es estar aquí con nosotros en el cielo. No, pero es que hace mucho frío. Bájame. Y ya San Pedro dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Probamos una semana, te bajo y abajo con Satanás, a ver qué tal te va, pero una semana sola. La semana voy a buscarte, porque seguro que no te va a hacer ninguna gracia estar allí. Entonces, bueno, pues se va contento el hombre para el infierno, para estar calentito. Y llega la semana, baja a San Pedro al infierno y le pregunta hasta oye, en una semana te mandé a un señor aquí para probar porque tenía mucho frío y ¿qué tal está? Y se oye a lo lejos en el infierno: ¡esa puerta! Pues eso. En fin, vamos al infierno, ya las sabes, hablando de las leyes de abajo, ¿no? Las que estamos en el infierno, ¿no? Dicen, ¿no? Que es un estado... Sí. Es así, ¿podrías colocar el gráfico donde están los triangulitos con el azul y el rojo, ¿no? Más para atrás, yo creo. Más ahí. Es que precisamente esa es una manera también de entenderlo, ¿no? Desde las leyes universales, infierno solamente significa inferior. No tiene ninguna otra connotación, ¿no? O sea, y entonces desde esta connotación inferior significa el sitio donde uno aprende, donde uno crece y donde uno evoluciona. Wow, Entonces, Jorge, gracias. Nada más para hacer esa acotación. Qué rico. Sí, efectivamente, aquí estamos aprendiendo. Luego en el infierno. Bueno, esto... Calientitos, ¿verdad, Mario? Calientitos. Y que cierren la puerta, ¿no? Con nuestras pasiones. Aquí es donde tenemos las leyes. Bueno, esto ya Jorge ha explicado un poco lo que es la ley de la evolución, ¿no? Que no es violar, es decir, no se puede estar fuera de ella. Es mejor palabra decir estar fuera que violar. Que es la que hace los diseños pedagógicos de tu vida para que puedas aprender. Y funciona con muchas subleyes que iremos viendo después de que estudiemos las leyes, ¿no? Una de ellas es la ley de la advertencia, que no le sucede nada a nadie que no haya sido previamente advertido. Y que efectivamente va a intentar hacer todo lo posible para que no hagamos resistencia. Luego, efectivamente, puede hacer unos diseños pedagógicos bastante fuertes. Precisamente por eso, por la resistencia y por la terquedad. Entonces, bueno, es una ley bastante jodida, como decimos por aquí, por España. No, supongo que también en vuestros países se dice igual. Y bueno, pues no perdamos de vista de que hay una ley que está diseñando nuestros procesos pedagógicos, y si no nos estamos enterando, pues nos vamos a terminar de enterar, y entonces es interesante saberlo y aprender a la primera y no a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, que es muy desagradable. Y entonces, conociendo esta información, pues podemos incluso estar más atentos a la ley de la advertencia. Es decir, cuando la vida de alguna manera nos habla y nos dice que no es por ahí. Porque entonces será que es que no es por ahí. Y si no nos enteramos a la primera, pues entonces vamos a tenernos que enterar. La ley de la evolución es la que rige la justicia.
Por lo tanto, estamos todos contra la ley de la evolución, es decir, con una pataleta brutal con la ley de la evolución. Porque nosotros pensamos que el mundo es injusto. Y entonces una de las cosas que vamos a tener que revisar cuando revisemos esta ley es la noción que tenemos sobre lo que es justo y lo que es injusto, porque no lo tenemos bien colocado. Y la ley y las leyes universales son, vamos a ver, esencialmente justas. Y eso es algo que también tendremos que ir intuyendo y tendremos que ir verificando a medida que vayamos alcanzando más comprensión. Y seguidamente están las 3 leyes que efectivamente son leyes que es muy interesante para nosotros y nuestras vidas comprender y aprender a respetar. Y entonces se nos explica cómo son, ¿no? Entonces Mario siempre dice que yo soy la experta en la ley de la correspondencia, ¿no? Si vieras qué cantidad de nombres bonitos le he puesto yo a esta ley, Mario, te darías cuenta del cariño que le he tenido en determinados momentos de mi vida. Pero no obstante, efectivamente, los psicólogos sabemos mucho sobre la ley de la correspondencia, aparte de por nuestras vidas. Cuando uno ve lo que le está ocurriendo a alguien que es desagradable y uno revisa, uno se da cuenta de la ley de la correspondencia. Y entonces la estoy viendo continuamente, la tengo absolutamente verificada, aunque me pese y aunque me haya pesado muchísimo y aunque todavía sea demasiado sensible, porque la ley de la correspondencia recomienda un proceso de desensibilización. Porque estamos violando la ley de la correspondencia porque muchas veces estamos interfiriendo en procesos evolutivos de los otros con nuestras sensibilidades y estamos ayudando, interfiriendo, es decir, no dejando que crezcan los niños. La ley de la correspondencia dice, enséñales a pescar, no les des pescado. La ley de la correspondencia, cuando se viola, generalmente los resultados suelen ser ruina económica o problemas con la abundancia en el sentido más literal. Pero también hay otras consecuencias, ¿no? Es la que rige las experiencias que yo necesito vivir para mi aprendizaje. Personas que han pasado por nuestra vida, relaciones tóxicas que hemos tenido, pues hemos sido correspondientes con tenerlas para aprender. Es decir, es una ley que también nos puede reconciliar con nuestro pasado, con nuestra educación, con nuestros padres y con muchísimas cuestiones que nos producen un síndrome de perro con hueso de estar de que no me lo suelto, que no me lo suelto, que no me lo suelto, ¿no? El pasado. Si se entiende en el presente, por supuesto, esto no se puede querer mucho uno, quererlo, no, tiene que ser de verdad que uno lo entienda. Y para eso uno se tiene que poner a estudiarse, porque lo primero es entender las propias correspondencias que uno ha tenido antes de poder comprender ninguna otra. Porque entonces si no la entiendes a través de ti, no puedes entender la ley de la correspondencia. Y no sé si queríais alguno decir algo, hay alguna mano levantada. Esto, y si no pasamos, Jorge a la ley de la armonía y luego Felipe nos hace un remate final. Sí, José Antonio. Más rápido. Justamente la ley de la correspondencia, uno de los postulados que tienes, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, todo lo que acontece en nuestro mundo exterior tiene que ver cómo estamos en nuestro mundo interior. Ahí nos invita a la introspección y nos invita a ver que somos responsables de la realidad que estamos creando en el mundo exterior a partir del estado de nuestro mundo interno, ¿no? Exactamente. Y además es así como en el libro de Kybalión se dice, como es arriba, la primera frase es como es arriba, como es abajo, como es adentro, está afuera. Y la aplicación práctica exacta es la que acabas de decir. Y es, mírate por dentro porque eso es lo que se manifiesta por fuera. ¿Cómo? A través de los escenarios que se te presentan, porque te son correspondientes con tu vibración, con tu estado interno, y no puede ser de otra manera porque es física. Así es. Entender esta ley, madre mía, adelante, Jorge.
Yo quisiera hacer un par de observaciones derivado de esto que comentaste tú, Isa, y de lo que comentó también José Antonio, ¿no? Con respecto a la ley de evolución es, y retomando un poco lo que hicimos en clases pasadas, es la que se encarga de que el malo se convierta en bueno y de que el bueno se convierta en justo. Sí, bueno, lo que, Esta ley exactamente lo que dijimos sobre la así, desensibilización. Eso. así es. Esta ley de la evolución es precisamente la que va a ser un diseño pedagógico para que yo pueda aprender, ¿no? Y entonces, mientras que el malo tiene la función de chocar, de confrontar, de disgregar y de despertar sentimientos en el bueno para que aprenda a manejarlos, cuando el bueno aprende a manejar esta situación, este contraste que le está proporcionando el malo, entonces es cuando él puede dar el brinco y pasar al estado de justo. Y al mismo tiempo, a través de su le va enseñando algo que puede tener situaciones mucho más satisfactorias en su vida si cambia un poco su metodología, la manera que tiene de relacionarse con el mundo, ¿no? Y esa es la cadena que vamos haciendo nosotros, ¿no? Con respecto a la ley de correspondencia, Antonio, totalmente de acuerdo con lo que tú comentas, así está expresado en el Kybalión, ¿no? Tiene que ver con el tema de la vibración, ¿no? De cómo vibra uno, de cómo está uno sintonizado, cómo está uno afinado, y es verdad que hay una relación muy estrecha con esto, pero esta ley es mucho más amplia. La ley de correspondencia te dice que tu cuerpo físico corresponde, que los hijos que tú tienes te corresponden, De tu raza. que la Sí. familia donde has nacido, que tu país, que México, que la ciudad, que donde estás, ¿no? Es decir, que esta ley se va a encargar de alguna manera de colocarte a ti en el sitio adecuado y de colocarte en las situaciones adecuadas y de colocarte con las personas adecuadas para que tú puedas hacer este desarrollo pedagógico que estableció la ley de la evolución, ¿no? Entonces, la ley de evolución, vamos a decir que genera el de las materias que a ti te toca estudiar. Pero la ley de correspondencia te va a decir en qué escuela, con qué profesor, en qué horario, etcétera, etcétera. O sea, va a ir como a un detalle muy minucioso para que te acerque a ti hacia aquellas experiencias que tiene el potencial para que tú extraigas la información y el aprendizaje que necesitas. Luego otra cosa es que tú saques ese aprendizaje, ¿no? Porque si tú no extraes ese aprendizaje de esa experiencia que te coloca la ley de la correspondencia, entonces te va a poner la experiencia 2.0, la experiencia 3.0, la experiencia 4.0 y así hasta que te... ¿De acuerdo? Bueno, esto efectivamente. Bueno, pero y además es verificable, porque es que ha sido así. Cuando nos hemos tenido que enterar, nos hemos enterado. Y si todavía no nos hemos enterado, es mejor enterarse cuanto antes. Y además es literal y además hay una cosa también que es importante saber es que el desconocimiento de la ley no te exime de los resultados. Porque uno piensa y tal, ¿no? Que bueno, yo es que no lo sabía, ¿no? Pues así lo sabes. Y es así como funciona la pedagogía. Y es literal, es justa, es adecuada, es en el momento preciso y no antes ni después, así como diríamos perfecta, independientemente de que a nosotros no nos lo parezca. Y finalmente viene la ley de la armonía y de la naturaleza, de las cuales hemos hablado. La ley de la armonía va a estar muy relacionada con cómo nos relacionamos. Lo decía Jorge el otro día y también me parece que lo he dicho hoy, y eso es muy checleable, hay que bajar un poco, y también lo decía Felipe cuando hablaba de los ritmos, ¿no? Que ahora haces tú el broche final del día de hoy, Felipe, porque ya estamos terminando, ¿no? Y es esto, la ley de la armonía, dice, regula los tiempos de duración, medidas de ciclos y ritmos, donde uno no invade al otro, es decir, la cuestión del respeto, bajar el tono de voz, tratar de ser más amable, procurar entrar en armonía en las relaciones, es decir, no, y no a la guerra, no desafiante, no, vamos a decir, tomándole el pulso a la vida, que muchas veces vamos muy desafiantes, muy rebeldes, ¿no? Esta ley no, en el momento en que se viola la desarmonía, el conflicto y lo desagradable, son prácticamente inmediatos, ¿no? Es decir, pero hablaremos mucho más sobre también la interconexión que hay entre las leyes. Mario, tú sabías mucho sobre ello.
como una ley acapara la otra, ¿no? Y se convierte en otra ley, ¿no? Y finalmente, Felipe, bueno, ya lo hemos hablado, pues tenemos la ley de la naturaleza, generar la vida, mantener la vida, defender la vida. Lo instintivo. Puro instinto, y ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer como humanitos y como personas que tenemos eso que nos dio la naturaleza llamado neocórtex y capacidad de razonar y capacidad de todo lo que tiene esas conexiones neocorticales, pues es conocer el instinto, es conocer el instinto para, no para cambiarlo, porque el instinto no se va a cambiar nunca, el instinto es el que es, cada uno lo tiene, cada uno nace con un temperamento, lo que hay es que conocerlo, hay que ver con qué activa, se activa, cómo reacciona, cuando reacciona, por qué reacciona, y educarlo un poco, pero la educación no es enseñarle cosas nuevas, es simplemente que nuestro raciocinio, nuestra parte mental, encuentre estrategias para que ese instinto no se eche en contra nuestra. Y eso es estar con la naturaleza, eso es estar en equilibrio. Al final los animales eso es lo que hacen todo el día, es controlar su instinto para vivir equilibrados, acercarse a los focos donde hay buena, llámalo energía si quieres, buen alimento, buen calorcito, buena sombra, se acercan a los buenos focos de energía y rechazan los malos de energía para encontrar ese equilibrio, y eso es la naturaleza, y eso es, en ese principio se basa la ley de la naturaleza, encontrar homeostasis en el sistema, aprender a ser parte del sistema sin luchar contra el sistema, porque luchar contra el sistema es ego, pelear contra el sistema es ego, adáptate al sistema. Si a veces hay que ponerse una máscara para entrar a un sitio y que te acepten en un trabajo, te la pones, y si no te gusta una corbata, te pones la corbata y no pasa nada, y no dejas de ser Felipe por ponerte la corbata. Ese tipo de cosas hay que aprender a hacerlas, porque eso es adaptación, que es lo que la naturaleza te pide todo el tiempo. Adáptate al día a día, al momento, al segundo, porque el universo todo el día te va a estar mandando cosas para que te adapte. Todo el día son pequeñas pruebitas que lo que te va a decir es, ¿te adaptas o no te adaptas? Y eso es lo que así funcionan los animales. Y para terminar, porque se nos acaba el tiempo y despedirnos, si uno analiza los animales que están equilibrados y la naturaleza, cuando uno va a la naturaleza que está equilibrada, realmente viven la vida, viven la vida, disfrutan el presente y lo que les va dando, pues, y eso es lo que tenemos que hacer como humanitos, aprender a vivir la vida. Nos complicamos muchísimo la vida, nos enredamos en donde no hay que enredarse, y una de las cosas que a mí más me gusta de las leyes es que las leyes, cuando las sabemos entender, cuando las sabemos aplicar, nos ayudan a desenredar esas madejas que montamos, nos dan respuestas, nos ayuda a concluir cosas, nos ayuda a desenredar un poco esa maraña que nos montamos. Entonces hay que aprender a fluir un poco y a que la vida nos lleve y nosotros llevar la vida, a las dos cosas a la vez. Ya seguiremos hablando de la naturaleza y la ley y todo eso. Había una preocupación sobre el tema de la adaptación. Felipe está hablando de una adaptación inteligente, una adaptación sobre, es decir, hay una naturaleza que el cuerpo, que el instinto, que la naturaleza sabe, es una inteligencia que posee, perdón, y que sabe adaptarse, sabe no sobreadaptarse, y sabe pelear cuando hay que pelear. La cuestión es la adaptación inteligente, en la que tú sabes muy bien y no estás perdiendo, vamos a decir, tu columna vertebral ni tus valores. No, a eso nos referimos. A eso hay nos una referimos. cosa que profundizaremos mucho, y es que adaptarse no es perder, es el ejemplo de la corbata. Si a mí me exigen corbata para entrar a un sitio, yo me pongo corbata y no dejo de ser Felipe. Me pongo la corbata para entrar al sitio y ya está. Eso Y sigue es, siendo eso Felipe es. con corbata, no pasa nada. Y soy feliz con mi corbata y disfruto la corbata. No, yo siempre cuento que cuando yo era profesora en la universidad, como una persona en quinto de medicina perdió su oportunidad de ser médico por no quitarse un piercing. A pesar de que estuvo conmigo media hora y tal, pero traté de hacerle hasta la hipnosis ericksoniana y tal, ¿no? Y no hubo manera, ¿no? ¿Te acuerdas que a Entonces, nosotros hace 15, 18 años que dictábamos clases y cosas en la universidad,
nos sesgaban un poco qué palabras poder utilizar y no utilizar. Bueno, yo y tenía hasta respecto una a los- lista, y claro. te hacían una lista, pues si nosotros nos ponemos rebeldes y decir, no, es que yo tengo que decir eso, pues no dictas la clase en la universidad, encuentras un sinónimo y lo dices de manera y ya está. No, y además con mucho gusto. Claro, encantado. Porque además te haces mucho más inteligente, enriqueces tu vocabulario, te esfuerzas más, ¿eh? Y eres más riguroso en tus términos y tal desde el lenguaje donde estás, y si no, no vayas a la universidad, efectivamente. Claro. A eso nos referimos, Guillermo. Bueno, por lo demás, esto bueno, ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. El próximo miércoles continuaremos con las leyes, ya un poquito más una a una, para que vayamos despiazándolas, para entenderlas y ver cuáles también son las subleyes que van aplicadas a la práctica de la vida cotidiana. Porque lo bueno de estas leyes es que nos vienen con subleyes, es decir, cómo es la práctica de la ley de la armonía, cómo es la práctica de la ley de la naturaleza, cómo es la práctica desde la sugerencia que nos hace el maestro, que es el que difundió esta información, Gerardo Smeldin. Y bueno, y por lo demás, pues muchas gracias, Mario, siempre por tu presencia. Gracias a vosotros y nada, tres cositas para terminar. Humildad, sencillez, bueno, humildad, sencillez que mismo, ganas de buscar y un sentido trascendente en la vida. Y ya verás cómo nos irá todo muy bien. Muchas gracias. Jorge. Gracias a todos. Yo nada más cariños. Un abrazo muy grande y nos vemos la siguiente semana. Bueno, Felipe. Un beso a todos y nos vemos en 8 días. Y un beso Adiós. a todos, un abrazo bien grande a todos y a cada uno. Nos vemos el próximo miércoles y seguiremos con el tema. ¡Mua! Adiós. Hasta mañana.